La compuerta mostrada pesa 200 kilogramos sobre metro cuadrado y está articulada en O y apoyada en elementos AB paralelos entre sí, distribuidos uniformemente en la dirección perpendicular al papel, que pueden resistir 20 toneladas en compresión. Considerando que la compuerta tiene un ancho de 1 metro, determine lo siguiente. La carga distribuida por unidad de ancho en los elementos AB. B. Empleando el resultado anterior, calcule la máxima separación entre los elementos AB. Y C. Considerando la máxima separación entre los elementos AB, calcular la fuerza en la articulación O, magnitud y sentido. ¿Sí? Bien, chicos, entonces vamos a meterle manos a la obra a este problema. ¿Qué es lo primero que nos encontramos como dificultad? Lo primero que nos encontramos como dificultad es lo siguiente. El tema es que la compuerta tiene peso, ¿no? A diferencia de por ahí algún otro problema que habríamos revisado anteriormente, este problema tiene una compuerta con peso. Entonces, eso es un adicional que tenemos que considerar en el DCL, ¿no? Primero que todo, colocamos las reacciones OY y OX, ¿no? Eso para el tema de la articulación. Y por acá tendríamos la fuerza de los elementos AB. Sí, acá quiero hacer una aclaración, también esto lo podríamos añadir a la redacción tal vez. Los elementos AB pueden resistir 20 toneladas en compresión, pueden resistir en conjunto. ¿Qué quiere decir en conjunto? Que todos los elementos AB unidos, todos unidos, en conjunto, en total van a soportar 20 toneladas en compresión. ¿Ok? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Listo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar calculando el diagrama de presiones, ¿no? ¿Cómo sería el diagrama de presiones? Acá tenemos el peso específico del agua. Comenzamos con un punto donde no hay presión y a medida que vamos descendiendo en la profundidad, esto lo voy a borrar, va a aumentar linealmente la presión. Sí, va a aumentar linealmente la presión debido a la formulita que tenemos, ¿no? La formulita que tenemos es presión igual a peso específico por profundidad. Entonces, esto de acá va a ser una presión P1 y luego va de otro color para no confundir. Dado que la compuerta cambia de orientación, también va a cambiar de orientación nuestro diagrama de presiones. Va a ser perpendicular a lo que vendría a ser la compuerta. Esto es P2 y esto es P1. Listo. ¿Qué más tenemos que calcular? Tenemos que calcular el tema de los pesos. Ahora, hay algo que yo les recomiendo mucho como tip y es que no pierdan tiempo calculando los centroides o el centroide de la compuerta. Eso les va a demorar mucho y va a ser contraproducente si es que quieren culminar el problema a tiempo, ¿no? Como esta compuerta tiene dos tramos, tiene dos secciones, podemos calcular y ubicar el peso de cada uno de ellos, ¿no? El peso de cada tramo y su respectiva ubicación. De esa manera nos ahorramos trabajo. Nos ahorramos, créanme, mucho trabajo. Entonces, vamos a empezar calculando incógnitas. Calculando incógnitas, vamos a empezar con las presiones. P1, oye, P1 ¿cuánto es? P1 va a ser el peso específico que es 1 tonelada por metro cúbico por 2 metros. El resultado es 2 toneladas por metro cuadrado. Y en el caso de P2, ¿cuánto vale? La profundidad acá, la profundidad es 5, ¿no? La profundidad es 5.
Comenzamos desde acá, ojo, no comenzamos desde aquí. Esto está en el aire, comenzamos desde acá. ¿Ok? Entonces esto de acá es 5. Peso específico por profundidad, el resultado es 5 toneladas metro cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora lo que vamos a hacer es calcular el tema de los pesos y su ubicación. Fíjense, esta altura de acá es 3 metros, ¿no? Y este ángulo de acá es 30. A 60 se le opone 3, entonces a 30 se le va a oponer raíz de 3. Y todo este lado de acá, todo este lado de aquí va a valer 2 raíz de 3. Sí, eso es por triángulo notable, ¿no? Ahora, bicho, ¿por qué te interesa esa longitud? Porque para calcular el peso de la compuerta, o los pesos, porque vamos a calcular los pesos de ambos tramos por separado, necesitamos el área, porque la compuerta nos dan su peso por unidad de área, ¿no? Entonces necesitamos justamente el área de cada tramo. ¿Qué se sabe? Se sabe de que la compuerta tiene ancho 1 metro. Ah, la compuerta tiene ancho 1 metro, ¿no? Entonces vendría a ser, en este caso para W1, la altura, que es 2 metros, por el ancho, que es 1 metro. Y eso lo multiplicamos por el peso, que es 200 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, como lo queremos trabajar todo en toneladas, vamos a colocar 0,2. ¿Sí? Vamos a colocar 0,2. Muy bien, entonces de esa manera ya tendríamos el primer peso, ¿no? 0,4 ton. Ok, 0,4 ton. Muy bien. Pregunta, chicos. ¿Cuál es la trampa aquí? ¿Cuál es la trampa? La trampa es que ahora podría ocurrir la confusión esta, ¿no? De que estamos tomando 2 metros, ¿no? Me vas a decir, oye, bicho, pero ya que estoy tomando todo a partir de esta referencia, entonces este pedacito de acá no lo tomo y por eso solamente cojo 2. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Toda la compuerta de acá la tenemos que tomar en cuenta. Nosotros estamos tomando a partir de la referencia de aquí para el líquido. La compuerta es otro mundo aparte. Entonces, por ese motivo es que tomamos todo, ¿sí? No porque tomemos a partir de esta referencia el líquido, también lo vamos a hacer de la compuerta. Es todo. Toda la compuerta pesa. Entonces, esto de acá lo tenemos que tomar en consideración. Vendría a ser 3 en vez de 2. Vendría a ser 3 en vez de 2. ¿Ya? Entonces, acá tendríamos 0,6. 0,6. Y el otro peso W2 sería la altura, que sería 2 raíz de 3, por el ancho, por el peso, por unidad de área. Resultado de eso es 0,4 raíz de 3 ton. ¿Ok? 0,4 raíz de 3 ton. Ahora, ¿dónde van a ubicarse estos pesos? Pues el primero ya está acotado, raíz de 3. Pero el segundo, ¿dónde va a estar? Va a estar a la mitad, obviamente, porque si esto es una compuerta rectangular, obviamente el centroide va a estar a la mitad, ¿no? Así que sería raíz de 3 medios, metros, ¿ok? Listo. Vamos ahora a hacer el DCL de la compuerta, pero tomando en cuenta las cargas resultantes de este diagrama de presiones. Vamos a acortar un poquito esto para optimizar el espacio. Esto es el DCL reducido. Ya, eso es el DCL reducido. ¿Qué tendríamos por aquí? Tendríamos la fuerza FAB. Tendríamos OY. Y tendríamos OX.
Por acá tendríamos 0,4 raíz de 3 ton. Tendríamos 0,6 ton. Y listo, vamos a empezar con las, las fuerzas resultantes de aquí. Este P1, este triángulo P1 me va a arrojar una fuerza resultante a esta distancia de 2/3. ¿Sí? De este ángulo recto, la base es 2, medido desde el ángulo recto tendríamos 1/3 de la base, o sea, 2/3. Sí, se ubicaría a 2/3. ¿Y cuánto sería el área? El área sería del diagrama de presiones P1, que es 2, por 2, por el ancho de la compuerta, que es 1. ¿Ya? Pero todo eso lo dividimos entre 2. ¿Ok? Entonces sería 2 por 2 entre 2, porque es un triángulo, multiplicado por el ancho de la compuerta. Entonces esto sería 2 ton. Esto a una distancia de 2/3 metro. Ya está. El ángulo de esta fuerza AB es 30 grados. Muy bien. Ahora vamos con la parte celeste. En la parte celeste yo tengo un rectángulo y tengo un triángulo. Sí, siempre que tengan un trapecio, acuérdense de hacer la división a fin de que se facilite mucho el procedimiento, ¿no? Un rectángulo y un triángulo. En el caso del rectángulo, la primera fuerza resultante cae a la mitad. Cae a la mitad. Sería 2 raíz de 3 por 2, es un rectángulo, 2 raíz de 3 por 2 por 1. Entonces sería 4 raíz de 3. Sí, esto de acá mide 2, sería la mitad, ¿no? Sería la mitad de acá. ¿Por qué? Porque esto de acá es 2 raíz de 3, pero lo dividimos entre 2, así que quedaría raíz de 3 nomás. ¿Listo? Y ahora, en el caso del triángulo, ¿cómo sería la cuestión? P2 vale 5 y P1 vale 2, entonces esta altura de acá vale 3. Sería 3 por 2 raíz de 3 dividido entre 2. Tendríamos 3 raíz de 3 por 1, ¿no? Por el ancho de la compuerta, obviamente. Sí, entonces sería base por altura entre 2 por el ancho de la compuerta. 3 raíz de 3. Ahí está. Ya tendríamos esa cuestión. Muy bien. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es ubicar esta fuerza. Como es un triángulo, chicos, como es un triángulo, si esto es 2 raíz de 3, estaría a 1/3 de la base, ¿no? O sea, estaría 2 raíz de 3 tercios. ¿Ok? Muy bien. Igual vamos a acotar todo lo demás. Esto sería raíz de 3 medios, por acá. Y esta distancia sería raíz de 3. Listo. Y esta distancia de acá es 3 metros. Listo. Entonces, señores, con eso tenemos absolutamente todo y podemos dedicarnos a calcular las fuerzas, ¿no? Esto es sumatoria de momentos respecto de O. Y de esa manera obtendríamos FAB. De esa manera obtendríamos FAB. Luego nosotros podemos plantear una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y obtendríamos el valor de OY. OY sale 3,462 toneladas. Y sumatoria de fuerzas en X obtendríamos OX. OX es menos 5,757. Ahí está.
Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema con esta parte A? El tema con esta parte A es que me piden la carga distribuida por unidad de ancho en los elementos AB. Entonces en sí no me piden las reacciones, ¿no? Las reacciones las dejo como respuestas parciales y esto tampoco sería una respuesta final porque nos piden la carga por unidad de ancho. ¿Por qué nos piden la carga por unidad de ancho y no nos piden la fuerza, digamos, así tal cual? Porque lo que pasa, chicos, y esto es algo que espero que tengan en consideración para sus evaluaciones, es esto. Los problemas de compuerta no son problemas que son en plano. Las compuertas, chicos, son así. Toda la masa de agua que está soportando esta compuerta está de esta forma, ¿no? Aquí están todos los elementos AB. Acá están todos los elementos AB juntitos. Y por acá, esta articulación, vista en 2D es así, ¿no? Pero visto en 3D, vendría a ser una bisagra, ¿no? Todo esto de acá está articulado. Todo esto de acá vendría a ser una bisagra en 3D. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Esta es la vista isométrica. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que estamos apreciando en el plano? Lo que estamos apreciando son las fuerzas resultantes, por así decirlo. Pero si nosotros estamos yendo al esquema 3D, el ancho de la compuerta es 1 metro, ¿no? Entonces, todos estos palitos, todos estos elementos me van a generar una carga distribuida. Sí, esto tal vez a lo mejor lo voy a borrar por un ratito. Y vamos a modificar un poquito el dibujo por acá. Todos estos elementos AB van a generar una carga distribuida. Entonces, en realidad lo que tendríamos acá es una fuerza resultante, ¿no? Una fuerza resultante de toda esa carga distribuida que estamos visualizando en el esquema 3D. ¿Ok? Entonces, si el ancho de la compuerta vale 1 metro, FAB resultante nos sale ¿cuánto? Nos sale, había salido 7.786 ton. Y eso de ahí vendría a ser la carga distribuida por unidad de ancho por el ancho. Entonces, la carga distribuida por unidad de ancho, chicos, es esto de aquí. 7.786 toneladas por metro de compuerta. Esta vendría a ser la respuesta que nos piden. Bicho, ¿pero no es lo mismo? Sí, en síntesis es casi lo mismo, ¿no? Pero el tema es en las unidades. El tema es las unidades. ¿Por qué? Porque en vista isométrica hay que entender que esto de acá es la carga distribuida que me están generando todos los palitos que están colocados de forma paralela. Listo. Muy bien. Entonces ya tendríamos ahí la primera parte. Ya tendríamos ahí la primera parte de la pregunta. ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta? Empleando el resultado anterior, calcule la máxima separación entre los elementos AB. Oye, bicho, ¿y cómo calcularía yo la máxima separación entre los elementos AB?
la máxima separación que podría haber para estos elementos? Bueno, yo sé, yo sé que para una separación de 1 metro entre estos elementos, la fuerza total que soportan en conjunto es 7.786 toneladas. Ok, eso me aguanta, pero yo quiero llevarlo al máximo. ¿Y cuál es el máximo? El máximo es cuando soporta 20 toneladas. 20 toneladas en compresión. ¿Sí? 20 toneladas en compresión. Entonces, yo lo que debo averiguar es qué ancho, qué ancho me va a generar que la fuerza resultante sea 20. Entonces, para la parte B, yo voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener FAB prima, yo quiero que sea 20 toneladas. ¿Por qué? Porque es el máximo. Y eso va a ser 7,786 tonelada por metro de compuerta. Y eso yo lo voy a multiplicar por la separación máxima, por el Bmax. Por el Bmax. Sí, la separación máxima entre los elementos. Entonces tendría esto de acá, ¿no? Esta sería la separación máxima Bmax. ¿Ok? Fíjense que esto no tiene nada que ver con el problema actual, ¿no? Esto sería para posteriormente diseñar una compuerta más ancha, ¿no? ¿Y qué tan ancha yo puedo construir la compuerta? Pues tiene que ser menor o igual a esto. Si tú haces tu compuerta de 3 metros, ya fuiste, porque los palitos se van a romper, van a fallar, ¿ok? Pueden fallar por fluencia o pueden fallar por pandeo. Eso lo van a ver más adelante en otros cursos. Pero de momento quédense con que más allá de 2,568, los elementos mueren, ¿ok? Listo. Entonces ya tenemos eso de ahí. Y ahora vamos con la parte C. Considerando la máxima separación entre elementos, calcular la fuerza en la articulación O, magnitud y sentido. Bueno, así como estos elementos de acá me generan una carga distribuida por unidad de ancho, también en la bisagra o en la articulación van a haber esas fuerzas. El OY y el OX que hemos calculado son valores resultantes, ¿no? Pero en realidad acá tendríamos un OY distribuido y por acá tendríamos un OX distribuido. Sí, esto de acá son valores resultantes, digamos. Pero si lo vemos a través de toda la bisagra, a través de toda la compuerta, para que el comportamiento sea uniforme, lógicamente, tendríamos un OX que vendría a ser OX resultante entre 1 metro de compuerta, ¿no? Y esto de acá sale menos 5.757 tonelada por metro de compuerta. Y si hacemos esto lo mismo con OY, entonces acá tendríamos la misma cuestión. Resultado sale 3,462 tonelada por metro de compuerta. Pero ahora yo quiero saber los OX y OY máximos, ¿no? Debido a la separación máxima entre los elementos. Entonces, justamente cuando tenga mayor separación voy a tener más fuerza. Entonces, el OX máximo vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser menos 5.757 por 2.568. Y en el caso del OY max sería 3.462 por 2.568. ¿Sí? Entonces el problema está bastante interesante. Solamente era cuestión de interpretar bien
lo que te pedían, ¿no? Listo. Entonces, eso es lo que nos piden. Ahora, el detalle es el siguiente. El detalle es que nos piden em, magnitud y sentido, no nos piden las componentes. Entonces necesitamos la magnitud total. Entonces, FO resultante va a ser igual a ¿cuánto? Vendría a ser el Pitágoras, ¿no? El Pitágoras de ambos valores, que saldría en este caso 17.251 toneladas. Sí, ahí tendríamos eso. Y luego tenemos la orientación. Por acá tenemos el OX máximo para la izquierda y por acá tenemos el OY máximo hacia arriba. Entonces esta vendría a ser la fuerza resultante. Entonces la dirección vendría a ser el ángulo teta, ¿no? Y el ángulo teta lo calculamos como el arco tangente de OY y OX. En módulo, ¿no? Porque ya habíamos colocado los sentidos hacia la izquierda y hacia arriba. 784, el resultado es 31.01 grados. Insisto, la parte B y la parte C vendrían a ser interrogantes para un posterior diseño de otra compuerta, no para esta. Esta compuerta es de 1 metro, pero esto de acá es para una compuerta más grande, que en algún momento se va a diseñar. Yo quiero saber qué tan ancha debe ser mi compuerta, qué tan ancha debe ser mi compuerta para que los elementos no colapsen. Sí, entonces voy a repetir la parte B, un repasito como para asentar bien esto porque es importante. La carga distribuida por unidad de ancho en los elementos AB. Cuando nosotros tenemos una vista isométrica de este problema, nos damos cuenta de que todos estos palitos, todos los palitos que están acá, me van a generar una carga distribuida por unidad de ancho, FAB. Entonces, en lo que estamos viendo en el DCL en 2D, vendría a ser la resultante, pero acordémonos de que todo esto es 1 metro, ¿no? Entonces vendría a ser la carga distribuida por unidad de ancho multiplicado por el ancho igual a la fuerza resultante. Como es 1 metro, pues no cambia de magnitud, ¿no? Pero ahora la cuestión viene con esto. Todos los elementos en conjunto, o sea, el grupo de palitos, el grupo de los elementos AB, ese grupo me soporta en total 20 toneladas en compresión. Eso es lo máximo que pueden soportar. Entonces, la fuerza AB resultante máxima que yo puedo tener es 20 toneladas. ¿Y eso cómo se calcula? Se calcula como la carga distribuida por unidad de ancho que voy a tener en los palitos, multiplicado por el ancho máximo. ¿Ok? Esto es una carga distribuida rectangular. Entonces sería base por altura, ¿no? Base por altura. Obviamente, este B no tiene nada que ver con esto de acá. Porque este B es 1 metro, pero yo quiero el B máximo que puede existir. Entonces, hago la división y me sale ese valor. ¿Ok? Entonces, ese vendría a ser el B max. Y teniendo el B max, podemos hallar los OX y OY máximos y hallar la fuerza resultante total en la bisagra y la dirección. Listo, chicos. Entonces, de esa manera habríamos culminado este ejercicio de aquí.